Entre que mirando el chat, el calendario, el archivo en una pantalla, estoy medio mareado. Ya. Em, entonces, como les decía, viernes 10 de septiembre les publicamos la primera tarea, ustedes la entregan el día viernes 24, ¿sí? No lo hemos conversado, pero yo creo que no debería ser necesario, ¿sí? Porque aparte, si ven acá en la calendarización, si se fijan, en el fondo tienen una entrega y después tienen unos cuantos días y después nosotros vamos a publicar la siguiente, ¿sí? Eh, entonces, si damos un plazo de atraso, podrían empezar a pisarse la cola, ¿sí? Y al final va a ser más complicado todavía, ¿ya? No es algo que hayamos conversado. Yo creo que eso lo vamos a tener que ir viendo en el camino de ser necesario, ¿sí? Pero creemos que por cómo estamos planificando estas tareas no va a ser necesario, ¿sí? Ahora, como les decía, después octubre, ya nos pasamos a octubre, día viernes 8, publicamos y la entrega va a ser hasta el día viernes 22, 2 semanas de nuevo. Después la próxima va a ser publicada el día jueves 28 de octubre, ¿sí? ¿Por qué el jueves y no el viernes? Porque el viernes es feriado esa semana, ¿sí? El 29 de octubre es feriado. Así que el día 28 de octubre publicamos la tercera, ¿sí? Y después van a tener ahí hasta el 19 de noviembre para hacer su entrega, ¿sí? Si se fijan ahí ya son 3 semanas, ¿sí? De hecho, considerando la fecha de publicación y de entrega, son 22 días, ¿sí? Son 3 semanas y un día, ¿sí? Eso es por el feriado que les decía desde ese día viernes y porque entre medio hay una semana de receso, ¿sí? Así que también está pensado para 2 semanas, pero si ustedes quisieran ocupar la semana de receso para seguir avanzando, eso ya depende de ustedes, ¿sí? Nosotros lo tenemos planificado para 2 semanas, ¿sí? Y después, la última va a ser publicada el día viernes 26, eso significa una semana después de la entrega de la tarea anterior, y con entrega el día 13 eh, sí, 13 de diciembre. Aquí no recuerdo exactamente por qué no son 2 semanas, sino que son 2 semanas más el fin de semana, ¿sí? Probablemente hay algún feriado por ahí, ¿sí? Em, Esa sería la calendarización que nosotros tenemos prevista para las evaluaciones, ¿sí? Ahora, el examen va a haber, tenemos que ver cuándo, ¿sí? De todas formas, eso al final no depende mucho de nosotros, ¿sí? Depende de lo que termine diciendo la escuela de ingeniería, ¿sí? Ahí ellos entregan las fechas de los exámenes y nosotros nos ajustamos a eso. Eh, Denme un segundo que yo dije que iba a abrir un material acá mientras tanto para guiarme mientras vamos viendo las cosas de hoy día. Ya. Ahora, las reglas de todo esto, ¿sí? La nota final del curso, ¿sí? Va a ser igual a la nota de cátedra, ¿sí? Que la vamos a anotar acá por NC, y la aprobación está sujeta a que esa nota sea mayor o igual a 4, ¿sí? Lo estándar. Ahora, nosotros vamos a definir la nota de presentación a examen, ¿sí? Como el promedio entre las notas de estas 4 tareas, ¿sí? Entonces, tenemos las 4 tareas, promediamos, esa va a ser su nota de presentación, ¿sí? Y pueden eximirse del examen teniendo ese promedio de tareas mayor o igual a 5, ¿sí? Como dice ahí, el examen es opcional para cualquier estudiante cuya nota de presentación sea superior o igual a 5. Ahora, para los casos donde el estudiante decida no rendir el examen, ¿sí? O sea, si alguien tiene nota mayor o igual a 5 en estas tareas y no da el examen, eh, su nota final, ¿sí? Va a ser finalmente esa nota de presentación, ¿sí? Ahí no se produce ningún cambio. Ahora, para los demás, ¿sí? La nota final va a estar compuesta por la nota de presentación dada por las tareas en un 60% y el examen en un 40%, ¿sí? Ahora, en el caso que la peor nota obtenida en el examen sea mayor a alguna de las notas de tareas, ¿sí? En el caso que la nota obtenida en el examen sea mayor que alguna de las tareas, entonces se reemplaza esa peor nota por la nota del examen.
¿sí? Y después se hace el cálculo mencionado arriba, ¿sí? Y por último, que no está mencionado acá, pero para quienes se hayan eximido y den el examen, ¿sí? Eh, tengo entendido, tengo que confirmarlo, pero tengo entendido que finalmente esta ponderación entre la nota de presentación y el examen se aplica solamente si es que eso mejora la nota final, ¿sí? En caso de que la empeora, si no me equivoco, no se cuenta, ¿sí? Pero tengo que confirmarlo. Por lo general es así, ¿ya? Eh, en cuanto a lo que me habían preguntado por bibliografía para el curso, se supone que ustedes deberían tener acceso a licencias de MATLAB, ¿sí? Pero como les mencioné, de no tener acceso a licencias de MATLAB, pueden ocupar Octave, ¿sí? Que eso es gratis. Es finalmente la misma sintaxis de MATLAB, pero gratuita, ¿sí? El mismo, un motor muy similar, ¿sí? Le faltan las funciones ya más, digamos, más profesionales, ¿sí? Pero para las aplicaciones que vamos a estar dándole nosotros no va a ser necesario, ¿sí? Eh, bueno, como les decía, no tengo idea. Yo las veces que ocupé MATLAB acá lo conseguí, digamos, por ahí, ¿sí? Las pocas veces que ocupé MATLAB, porque por lo general ocupaba Octave, que como era una alternativa gratuita, ocupaba eso, ¿sí? Eh, pero sí, es que, claro, ustedes tienen un periodo de prueba de un mes, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, lo que tendrían que hacer en el fondo, ustedes van a tener ese mes, si es que los que ya hayan solicitado, digamos, la licencia de prueba, van a tener un mes para averiguar cómo se activa todo esto, ¿sí? Y yo sé que tiene que ver con el acceso por internet a biblioteca, pero no sé exactamente cómo es, ¿sí? Voy a averiguarlo, ¿sí? Porque a mí también me serviría activar una licencia de MATLAB para poder eh, ocuparlo en caso de que sea necesario, ¿sí? Ahora, como les decía, bibliografía, tienen esos dos libritos que están acá, ¿sí? Que ahí tienen que buscarlo. Si no me equivoco, están disponibles en biblioteca, así que deberían poder tener acceso online a eso, ¿sí? Ustedes tienen acceso a la biblioteca por internet, así que pueden buscar dentro del material que está ahí disponible para ustedes como estudiantes, ¿sí? Y por último, eh, ¿qué era lo otro que iba a mencionar? Ah, sí, que alguien me había preguntado la semana pasada sobre el funcionamiento de la biblioteca, ¿sí? Ahora cuando puedan empezar a ir a la universidad. La respuesta que tuve fue que va a estar abierta, sí, pero va a estar abierta más que nada eh, como espacio de estudio, ¿sí? En el fondo van a tener que reservar, eh, reservar desde antes para poder acceder, ¿sí? Más que nada para tener un control de los aforos en la biblioteca, ¿sí? Eh, Ahora, eso significa que, no sé, por ejemplo, si alguien, no sé, si alguno de ustedes tiene alguna clase presencial allá en el campus y después en el bloque siguiente tienen alguna que a distancia, pueden desde antes reservar en la biblioteca para poder estar ahí en la biblioteca acomodados para ver la clase siguiente. ¿Sí? Finalmente, esa es la idea del uso de la biblioteca en esta situación, ¿sí? Que pueda ser un espacio para que ustedes puedan asistir a sus clases o tener un espacio de estudio, ¿sí? No va a ser tanto para el préstamo de material, ¿sí? Claro, también también hay salas disponibles para eso, ¿sí? Eh, claro, y en cuanto eso yo se los recomiendo harto, ¿sí? Para el uso de material de biblioteca. Eh, bueno, ha cambiado harto el sistema de biblioteca últimamente, ¿sí? De hecho, en la interna yo les cuento que estamos tratando de ver si es que podemos hacer un acceso un poco más sencillo, que finalmente tengan el acceso directo desde Ucampo, ¿sí? Pero eso ya es integrar dos sistemas y eso nunca es fácil, ¿sí? Pero, pero ha cambiado, tengo entendido que está bastante más estable que antes, ¿sí? Y ahí pueden ver material, ¿sí? O sea, la universidad tiene convenio con algunas editoriales y eso les da acceso al material. Si no me equivoco, Springer es una de esas editoriales que está disponible, así que no me extrañaría que estos dos libros que están acá en la bibliografía estén disponibles en la biblioteca, ¿ya? Para el uso, digamos, online.
Eso. No sé si queda alguna otra consulta. Déjenme abrir la pizarrita acá. Ya, perfecto. Entonces, déjenme cambiar acá la pantalla. Ya, ahí se ve la pizarrita, ¿cierto? Ya, déjenme ver cómo acomodo las cosas acá, que estoy acostumbrado a estar con dos pantallas siempre, entonces ahora hacer todo esto con una me complica un poco. Ya. Entonces, lo último que habíamos visto nosotros en la clase anterior, estábamos hablando sobre la representación numérica. ¿Sí? Ya, veamos eso. Transformar el undécimo a base 2. Perfecto. Ahí. Veamos ese ejemplo. Undécimo en base 2. Ya, yo les pregunto, antes de lanzarnos a hacer esto, ¿alguien más miró esto? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo proceder para esta parte de acá? Profe, Dime. yo intenté hacerlo como estábamos haciendo el 234 en binario. ¿Se ¿Ya? podía hacer eso? Sí, de hecho, esa es la manera. La única diferencia es que hay que hacerlo ahora con base, o sea, con exponente negativo. Sí, ¿Sí? lo hice así, pero llegó un punto en que ya dejé de hacerlo cuando llegué como al 2 elevado a menos 9. Ya. Lo que puede pasar ahí, que fíjense, piensen en lo siguiente. ¿Sí? Cuando yo pienso en una fracción, digamos, 1 dividido algún número natural. ¿Sí? Bueno, 1 dividido 1 tenemos el 1. Perfecto. El 1/2 nos da 0,5. Esa es una división bonita. 1/3 ya nos da 0,3 periódico. ¿Sí? El 1/4 nos da 0,25. 1/5 nos da 0,2 y así. Pero fíjense en este ligero detalle. El 1/2 me da un número con una cantidad finita de decimales. ¿Sí? El 1/4 también. ¿Sí? Y 1/4 es finalmente dividir por 2 veces. El 1/5 también nos da una cantidad finita de decimales. ¿Sí? El 1/8 también. 1/10 nos da una cantidad finita de decimales. Y en general, una fracción que sea de la forma 1 dividido un número natural va a tener una cantidad finita de decimales solamente si el número que tengo abajo dividiendo el denominador, su descomposición prima tiene solamente al 2 y al 5. ¿Sí? Quizá repetido varias veces, pero solamente al 2 y al 5. Si tiene cualquier otro número metido entre medio, ¿sí? Cualquier otro número primo metido en su descomposición prima, eso va a implicar que va a quedar una cantidad infinita de decimales. ¿Sí? Ahora, eso puede parecer un resultado medio extraño, pero no es tan extraño. Eso pasa porque el 2 y el 5 son los factores de 10 y estamos trabajando en base 10. ¿Sí? No sé si conocían ese resultado o si lo habían notado en algún momento. ¿Sí? Porque si se fijan, si tomo 1/3, 1/6, 1/7, 1/9, 1/11, 1/13, cualquiera de esas fracciones que sea 1 partido algún número, que no tenga solamente al 2 y al 5 como factores, esa fracción siempre va a tener una cantidad infinita de decimales. ¿Sí? Ahora nosotros podemos extender esa idea. Resulta que ahora yo estoy trabajando con el 1/10 en base 2. Acá lo que uno espera es que aquellas fracciones
que sean 1 partido en alguna potencia de 2, esos de ahí van a tener una cantidad finita de decimales. Cualquier otro va a tener siempre una cantidad infinita que va a tener algún periodo. Y eso es lo que pasa acá. Entonces, claro, probablemente fueron avanzando, le estaban dando potencias muy negativas y pensaron que estaba mal, pero no. Lo que probablemente no notaron es que se estaba generando algún patrón en cómo se iban repitiendo esos decimales. ¿Sí? Y eso pasa porque justamente este número en base 2 da un número periódico. ¿Sí? Es un 0 punto y una cadena de ceros y unos que se repite infinitamente. ¿Sí? No sé si me explico. Los que le metieron un poco de mano, no sé si notan que en lo que avanzaron se estaba formando algún patrón de ceros y unos. Yo calculé 3n, ¿Mm? n1, n2 y n3, ¿Mm? y me dieron -5, -8 y -9. Ya, Entonces no alcancé a claro, encontrar un patrón con esos claro, 3 primeros términos. claro. Vamos viendo, ¿sí? Vamos viendo. Yo en realidad no le... esto lo quería dejar como ejercicio para la ayudantía, de hecho. Eh, pero como no tenemos ayudante todavía, no lo pude planificar así. Y claro, yo no lo he visto el problema, ¿sí? Que se lo voy a dejar al ayudante. Pero metámosle mano, ¿ya? Entonces, estamos acá nosotros en el intervalo 0,1. ¿Sí? Tenemos un décimo en alguna parte, pero por acá nosotros vamos a tener un medio, un cuarto, después tenemos un octavo y un décimo sexto. ¿Sí? Y resulta que nuestro 1 partido 10 queda metido acá. ¿Sí? Hasta ahí de acuerdo. Entonces resulta que tenemos que 2 elevado a menos 4 es menor o igual que, de hecho, acá necesito así, menor que 2 elevado a, perdón, que un décimo, y eso es menor o igual que 2 elevado a menos 3. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos un primer paso. ¿Esto qué significa? Esto lo que nos está diciendo es que el número un décimo lo podemos escribir como 2 a la menos 4, ¿sí? Que es el 1 partido 16, más alguna otra cosa. Es que ese es el tema, ¿sí? Fíjense que como ahora estoy trabajando con potencias negativas, como que se da vuelta todo un poco, ¿sí? Recuerden que elevar a menos algo, como que da vuelta a todas las desigualdades, ¿o no? Entonces, finalmente lo que yo hago, ni siquiera lo estoy viendo tanto como una rutina, sino que lo que yo estoy haciendo es lo siguiente, estoy encajonando el número entre dos potencias de 2, ¿sí? Y yo sé que 2 a la menos 4 me queda a la izquierda, 2 a la menos 3 me queda a la derecha, ¿sí? De hecho, acá son todas las desigualdades estrictas, ¿sí? Entonces ahora yo sé que el un décimo es el 2 a la menos 4 que está a la izquierda, más alguna otra cosa, ¿sí? Entonces después vamos a ver cuánto es esa cosa, ¿sí? Entonces tenemos que esa cosa de ahí es igual a un décimo menos 1 partido en 16, ¿sí? Que es el 2 a la menos 4. Y aquí ya hay que operar un poquito, esto es 16 menos 10 partido en 160, y eso nos va a dar 6 160avos, y esto lo puedo simplificar, son 3, 5, perdón, estoy dividiendo por 2, 3 ochentavos, ¿sí? Entonces, siguiente paso, necesito un 2 a la menos algo acá, y un 2 a la menos otra cosa aquí, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de ver dónde nos queda metido este 3 partido en 80, ¿sí? 3 partido en 80
es más o menos, ¿sí? Se parece mucho al 3 partido 81, que eso es un 27avo, ¿sí? Estoy así como al ojo para ver qué potencia es la que me sirve, ¿sí? Entonces aquí voy a tener el 2 a la menos 5 y el 2 a la menos 4, ¿sí? Que esto es 1 partido 16 y esto es 1 partido 32, ¿sí? Así que ahí en ese rango estoy, ¿sí? De hecho, eso se puede verificar fácil, ¿sí? Porque tenemos que 1 partido 32 es menor que 3 octavos, si solo si 80 es menor que 96, perdón. Así que eso está bien. Y el 3 octavos es menor a 1 partido 16. Esto equivale a que 48 sea menor a 80. ¿Sí? Así que eso también está bien. ¿Sí? Así que estamos bien. Estamos en este rango en este momento. ¿Esto qué significa? Significa que el 3 octavos lo puedo escribir como 1 partido en 32 menos 1 partido en 32 más algo, ¿sí? Porque está desde esta potencia, ¿sí? Está desde esta potencia un poquito más a la derecha el número, ¿sí? Ahora, ¿cuánto vale ese algo en este momento? Sería 3 octavos menos 1 partido en 32, ¿sí? Y acá volvemos a hacer la resta, 96 menos 1 partido en 80, esto nos va a dar un 95 octavos, y esto lo podemos simplificar por 5, ¿sí? Y eso nos va a dar 19, 1, 10, sí, o sea, perdón, 1, 1, 6, 16, ¿sí? 96, o sea, 19 décimos, espérense, esto está bien, que hice algo mal, denme un segundo. El denominador está mal, El profe. denominador está pésimo, sí, gracias. 80 por 32. Eso, ahí sí. Entonces esto es, lo de arriba estaba bien, son 19 y aquí nos queda 16 por 32, ¿sí? Entonces ahora tenemos algo del orden 19 dividido 2 a la 9, ¿sí? Entonces se va haciendo un número cada vez más pequeño, ¿sí? Y que ahí podemos, lo puedo ver de esta forma ahora, ¿sí? Porque eso como es un 19 partido 2 a la 9, eso significa que esto está entre... esto es más grande que si tomo el 16, ¿sí? Que es la potencia de 2 que está justo antes del 19, ¿sí? Que son 2 a la 4. Entonces esto está entre 1 partido 2 a la 5 y la siguiente, que es 1 partido 2 a la 6. ¿Sí? Porque si pongo acá un 2 al cubo, perdón, un 2 a la... 2 a la 4. Eso. ¿Sí? Porque si pongo un 2 a la 4 acá arriba, es 16, que es más chico que 19. ¿Sí? Y eso a fracción al final me va a dar esto. Y si después pongo el 2 a la 5, que es 32, eso es más grande que 19. Así que me queda un número más grande acá como resultado. ¿Sí? Profe, pero ahí al Dime. cambiar el numerador, o sea, el denominador cambia el numerador igual. Que en el 3 partido en 80, en 1 partido en 32. Después 1, 80 por 32. Más a 80 la por izquierda. 32. Más a la izquierda, acá. No, justo en el del medio, el que se basa, donde dice 96 menos 1. Acá. Sí. A ver, Claro, eso sería 32 por 3 menos menos 80. Sí, sí, ya me estaba eso, pareciendo raro esto que me estaba dando a la derecha. Sí, disculpe. eso Voy mismo. a borrar todo, voy a borrar todo. Estoy puro tonteando. Ya. Esto es 16. Pero esto es bastante mejor. Que esto es 1 partido en 160. ¿Sí? 1 partido en 160. Ahora ya un número bastante más chiquitito. ¿Sí? Fíjense que antes estábamos en el orden de 6 partidos 160, ahora ya estoy en el orden de 1 partido 160. ¿Sí? Y acá tendría que ver entre qué potencias me queda esto. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que va a pasar acá eventualmente? ¿Sí? Eventualmente, lo que nos va a quedar es que
los números que nos van a empezar a dar, sí, para no perder más tiempo, pero para que tengan una idea de cómo identificar un periodo, porque finalmente, cuando yo tengo una fracción decimal, ¿sí? Y hago la división, ¿cómo se dan cuenta ustedes cuál es la parte periódica de la parte decimal? Les pregunto, ¿cómo lo detectan? ¿Alguna idea? Es más que nada porque cuando los restos que les van quedando a ustedes de repente se empiezan a repetir. ¿Sí? Y si se repite un resto que ya venía desde antes, significa que todos los decimales que siguen de ahí en adelante van a coincidir con los mismos que dieron antes. ¿Sí? Y se van a repetir siempre. Porque si sigo haciendo la división, en algún momento me va a volver a aparecer ese mismo resto abajo. ¿Sí? Y de esa forma es que uno identifica el patrón. ¿Sí? Acá va a pasar algo similar. ¿Sí? ¿Cómo podríamos? Creo que alguien dijo que trabajando con decimales se hace un poco más fácil. Ya, trabajar con división de binarios es un poco complicado, ¿sí? Pero también se puede hacer, ¿sí? Que en el fondo yo podría interpretar esto como la división de 1 partido en 10, pero escrito en binario. Y el 10 escrito en binario, en 0, 1, 2, 3, tiene como 5 dígitos. No, perdón, tiene 4. Es esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería más o menos la idea de esto? ¿Sí? Finalmente, piensen que en realidad lo que había que notar acá, ¿sí? Es que en realidad si yo continúo con que eso es lo que va a pasar en esencia, si yo continúo acá haciendo esta división, fíjense que acá me quedó un 6 partido en 160, después me quedó un 1 partido en 160, después me va a quedar, digamos, un 1 partido en un múltiplo de 160, ¿sí? Esa fracción por 160 abajo siempre me va a quedar ahí, ¿sí? Y como esa nunca la voy a poder hacer corresponder con una potencia de 2, lo que va a ocurrir finalmente es que este proceso va a continuar infinitamente. ¿Sí? Aquí lo importante era darse cuenta que esto iba a terminar teniendo infinitos decimales. ¿Sí? Que un número súper simple como el 0,1, que nosotros conocemos en el sistema decimal, en el sistema binario va a tener una cantidad infinita de decimales. ¿Sí? Esa es en esencia la idea del problema. ¿Sí? Yo creo que igual voy a continuarlo haciendo, pero no quiero perder mucho más tiempo con esto para que pasemos al asunto del punto flotante. ¿Sí? Pero se los voy a desarrollar con detalle para que vean cómo va apareciendo este patrón. ¿Les parece? En esencia lo que va a pasar es que en algún momento va a aparecer este 6 partido 110, 160, perdón, que había dado como resto arriba, y va a quedar multiplicado por no sé, por 2 a la menos 10. Va a aparecer eso en algún momento al hacer la resta de los números. ¿Sí? Y eso significa que los mismos decimales que ya tengo se van a repetir, pero corridos 10 espacios más a la derecha. ¿Se entiende? ¿Sí? Que ese es el efecto que tiene este 2 a la menos 10 que va a aparecer, no sé si es si a la menos 10, pero es un 2 a la menos algo. Y eso va a hacer que todo ese bloque de decimales que ya tengo hasta ahí se va a repetir. Y se va a seguir repitiendo siempre con un corrimiento de 10 espacios. ¿Sí? Profe, y Dime. ya porque ahora hemos encontrado ya 3 valores de n. Sí, Después esto, ¿cómo se escribe en binario? en binario. ¿Cero Ya. coma cero? Es que, claro, fíjate que lo que tenemos hasta ahora, ¿sí? Veámoslo así. Tenemos que el undécimo, dijimos que era 2 a la menos 4 más un algo, que era este 3 partido 80. Y ese 3 partido 80 dijimos que era 2 a la menos 5 más algo, y así. ¿Sí? Entonces, en realidad, ¿esto qué me está diciendo? Esto me está diciendo que tengo un 0, después en el 2, esto corresponde al 2 elevado a 0. ¿Sí? Después el 2 a la menos 1 está acá, y no hay ninguno, así que esto es 0. 2 a la menos 2 tampoco hay, así que hay un 0 acá también. 2 a la menos 3 tampoco hay, así que también va un 0. 2 a la menos 4 hay 1, así que va ese 1 ahí. 2 a la menos 5 también hay 1. Y ahí después Profe, ¿cómo se sabe puedo que hay continuar. coma?
Porque estamos trabajando con un número que está entre 0 y 1. Ay, ¿Sí? Partimos de ese supuesto, que era un número que estaba entre 0 y 1. ¿Sí? Ahora, si el número fuese distinto, no sé, por ejemplo, pongamos que tengo el número 17 décimos. Aquí lo que yo hago es escribir esto como, esto es 1 más 7 décimos. ¿Sí? Y este después yo lo escribo en la base que necesito. ¿Sí? Voy a poner otro ejemplo, 27. ¿Sí? 27. Entonces acá nos va a quedar 2 más 7 décimos. ¿Sí? Entonces este lo escribo en binario por una parte, que va a ser el binario 1, 0, más lo que me va a dar este 7 décimos. ¿Sí? O incluso ya voy a ponerle 21 para ocupar el mismo de arriba. ¿Sí? Y esto nos dio como 0,00011 y esta cuestión sigue para allá. ¿Sí? Entonces yo después sé que en binario, esta cosa, ¿cómo se va a escribir? Se va a escribir como 1, 0, que es la parte entera, y después la parte que calculé decimal. ¿Sí? Lo que está después de la coma. ¿Sí? Que a eso es lo que me refería en la clase anterior cuando poníamos esta suma que iba desde menos infinito hasta infinito en las potencias. ¿Sí? Y eso, esta es la representación. ¿Sí? Finalmente acá la posición representa a qué exponente me estoy refiriendo en la potencia, en la base, de la base. ¿Sí? Este 0 acá corresponde a un 2 a la 0. Esto corresponde a un 2 a la 1. Esto corresponde a un 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3, 2 a la menos 4, 2 a la menos 5. ¿Sí? Y eso es lo que hemos hecho nosotros toda la vida con el sistema decimal. ¿Sí? Y ahí es cuando uno habla de tener unidades, decenas, centenas, décimas, centésimas y todo eso. ¿Sí? Porque cada número, dependiendo de su posición, corresponde a una cierta potencia de 10. ¿Sí? No sé si se entiende ahora cómo una vez que yo encontré estos números, cómo escribo ahora esta cosa en binario. ¿Sí? ¿No? Ya. Y entonces les voy a mostrar bien cómo llegar al periodo de esto. ¿Sí? Pero tiene que ver con lo que mencioné arriba, ¿sí? Que en algún momento voy a volver aquí a este 6 partido 10, y eso va a hacer que, no, de hecho ni siquiera, al 6 partido 10 nunca voy a volver al 1 partido 160. ¿Sí? Voy a volver al 1 partido 160 en algún momento, y, pero, denme un segundo. No, fíjense, esto es más sencillo, ya lo tenemos listo. Por aquí ya se puede ver más o menos cuál va a ser el periodo. Porque fíjense que este 1 partido 160 es un décimo por 2 a la menos 4. ¿Sí? Entonces esto me está diciendo que los decimales que ya saqué se van a repetir, pero corridos 4 espacios más a la derecha. ¿Sí? Desde aquí. ¿Sí? Entonces esta cuestión debiese ser así como 0,00011 y eso con el periódico. Sí. Si siguen calculando los siguientes decimales, les van a volver a salir este patrón, 0011, 0011, 0011. ¿Sí? Y va a ser esa la parte que se repite. ¿Sí? ¿Por qué no desde el comienzo? ¿Por qué no desde el comienzo? Porque este de aquí no influyó en la repetición, sino que fue desde acá que me di cuenta que ya se empieza a repetir. ¿Sí? Que volví a tener el número original por una potencia negativa de 2. ¿Sí? Y eso dice que se va a correr todo 4 espacios más hacia la derecha. ¿Sí? Piénsenlo así, cuando yo multiplico por 10 a la menos 3 un número decimal, lo que hago es correr la coma. ¿Sí? Si estoy en binario y multiplico por 2 a la menos 4, lo que hago es correr la coma 4 espacios. ¿Sí? Porque estoy en base 2. ¿Sí? Usando multiplicación sucesiva por 2. Claro, esa es la otra opción. Porque claro, finalmente cuando uno ve la descomposición binaria de un número natural, lo que uno hace es
dividir por 2 sucesivamente. ¿Sí? Pero que finalmente termina siendo lo mismo, porque uno termina encontrando dónde es que, entre qué potencias de 2 queda encajonado el número. ¿Sí? En esencia es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y si lo quiero ver con decimales, lo que tengo que hacer en vez de ir dividiendo por 2 es multiplicar por 2. ¿Sí? No sé si se entiende este argumento con el que concluí que en realidad esta parte me queda periódica. ¿Sí? Porque en algún momento llegué al mismo número que tenía en un comienzo, al 1 partido 10, por 2 a la menos 4. Eso significa que su expresión decimal en binario va a ser la misma del 1 partido 10, pero con la coma corría 4 espacios más hacia la derecha. No, perdón, hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Sí? Y eso va a hacer que este bloquecito de acá se va a repetir infinitas veces. ¿Sí? Bacán. Ya, igual se los voy a subir más detallados, ¿sí? Y yo creo que quizá lo voy a hacer como dice David, ¿sí? Con multiplicación sucesiva por 2, ¿sí? Que eso también es otra forma de visualizarlo. Ok, ahora, volviendo a cómo entienden los computadores los números, porque toda esta expresión de escribir los números en distintas bases numéricas, ¿sí? Va en el sentido de que en realidad nosotros analíticamente cualquier número real lo podemos describir de esa forma. ¿Sí? Quizá vamos a necesitar una cantidad infinita de información para describir el número. ¿Sí? Porque, por ejemplo, para describir el número pi voy a necesitar los dígitos que van en cada una de sus posiciones decimales. ¿Sí? Lo voy a necesitar, sí o sí. Pero eso el computador no lo puede hacer. ¿Sí? Pero vamos a tomar esta misma idea y vamos a hablar de un sistema, ¿sí? de definir los números en una máquina, ¿sí? Que se adapta bastante bien a las necesidades, ¿sí? Y es bastante óptima en el sentido de que controla bien la cantidad de memoria que se utiliza al almacenar la información, ¿sí? Y eso es lo que se conocen como los números de punto flotante. Ok, típicamente cuando uno está programando, ¿sí? Eh, dependiendo del lenguaje de programación, se habla de 2 tipos de números, ¿sí? Sí tienen estos 2 nombres, pero son lo mismo, de hecho. Eh, tienen una ligera diferencia, pero es más que nada por lo siguiente. ¿Sí? Voy a hablar de un concepto, ¿sí? Que vamos a definir ahora dentro de todo esto, pero lo voy a mencionar ahora. Bueno, float es por el inglés del nombre de los números de punto flotante, floating point, ¿sí? Pero muchas veces hay algunos lenguajes que se habla de esto, de números double, ¿sí? Eh, en contraposición a los números single, ¿sí? Y que esto tiene que ver con que son números de precisión simple o precisión doble, ¿sí? De precisión 1, precisión 2, ¿sí? Eso tiene que ver con cuántos decimales puedo almacenar el número, ¿sí? Eso es lo que se conoce como la precisión y que vamos a mencionarlo acá, ¿sí? Pues vamos a definir exactamente qué es la precisión para un sistema de números de punto flotante, ¿sí? Hay algunos que no distinguen entre esas dos cosas, o sea, trabajan con un solo tipo de número de punto flotante, ¿sí? Y ahí los llaman float, ¿sí? Hay otros lenguajes de programación que dependiendo del uso, uno va a trabajar con los números double o va a trabajar con los números single, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces no se necesita tanto detalle en los decimales, ¿sí? Y los números single gastan menos memoria. Entonces, si no necesito gran precisión y necesito optimizar la cantidad de memoria que ocupo los single, ¿sí?
Si necesito más precisión en la información, ocupo los double, ¿sí? A costas de gastar un poco más de memoria, ¿sí? Pero hay otros lenguajes de programación que simplemente tienen implementado un sistema de puntos flotantes y ahí los números se conocen simplemente como float, ¿sí? Esa es la diferencia esencial, pero en cuanto a su funcionamiento, es exactamente el mismo. Entonces, veamos en sí la definición de esto. Entonces, vamos a tener nosotros acá aquí un conjunto que lo vamos a denotar por esta F como de conjunto numérico, ¿sí? Se dice de puntos flotantes. Si es un conjunto finito de números, X, tales que X es igual a más o menos de 0 por beta a la E. Y aquí voy a explicar todo esto de aquí, ¿sí? Déjenme anotarlo primero y vamos a entrar en detalle de qué significa todo esto. De hecho, no voy a seguir escribiendo tanto, ¿sí? Hay más D sub P menos 1 por beta a la E menos P más 1. Con los números D sub I, beta y P van a ser números naturales. Y E va a ser un número entero, tal que 0 es menor a D sub I menor o igual a beta, menos 1. Y L es menor o igual a E, menor o igual a U. ¿Sí? Ya, acá hay mucha información, ¿sí? Pero vamos viendo en detalle. Primero, lo que yo estoy diciendo es que este número E, que está acá, a ver, déjenme mover un poquito la cámara para poder, ahí está. Esto de aquí, ¿sí? Este número E, que es el que aparece acá, que no por nada lo vamos a llamar exponente, ¿sí? Va a tener ciertas cotas inferiores y superiores, ¿sí? Va a poder ser algún número entero, cualquiera, pero que esté en un cierto rango, ¿sí? Que eso va a estar fijo, ¿sí? Ese va a ser el rango de exponentes que nos va a dar el sistema de puntos flotantes, ¿sí? Ahora, por otra parte, tenemos este beta, ¿sí? Que no por nada lo vamos a llamar base, ¿sí? Que aparece en todos estos términos, ¿sí? Y fíjense que nosotros vamos a pedir que estos números que yo pongo acá al lado, ¿sí? Los que va multiplicando, los d sub i, pueden ser cualquier número entero, perdón, cualquier número natural que esté entre 0 y beta menos 1, ¿sí? Esto es, en esencia, hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo para describir números naturales o números reales en general, ¿sí? Fíjense que tengo un dígito por una potencia de beta, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, que eh, para sentar un poco la idea, que beta es 10. ¿Sí? Si beta es 10, acá voy a tener un número que va a estar entre 0 y 9 multiplicado por una potencia de 10. Después va a estar otro número entre 0 y 9 por una potencia de 10 que va a ser uno menor que el anterior, ¿sí? Y acá lo único que voy haciendo es que, no sé, pues partí, digamos, con E igual a 5, ¿sí? Después acá tengo día a la 5, día a la 4, después voy a tener día a la 3, día a la 2, día a la 1, día a la 0, día a la menos 1, día a la menos 2, ¿sí? Hasta que en total aquí yo voy a tener una cierta cantidad de números, ¿sí? Que vienen dados por este número P, ¿sí? Fíjense que tengo desde D0 hasta DP-1. Eso significa que tengo P dígitos, ¿sí? Y eso, ¿sí? En esencia me va a terminar diciendo cuántos dígitos puedo ocupar para describir el número, ¿sí? Lo que en esencia después se va a traducir en cuántos decimales estoy ocupando para describir el número, ¿sí? ¿Y cómo le conocemos a eso nosotros? Lo conocemos como la precisión del número, ¿sí? Entonces,
A beta se le conoce como la base del sistema. A esta secuencia de números de 0, de 1 hasta d sub p se le conoce como mantisa. Y por último, vamos a tener, no, nos quedan dos cosas. A P se le conoce como precisión. Y a E se le conoce como exponente. Y me faltaba una cosa todavía, perdón, que es que a la secuencia que va, no desde D0, sino que desde D1 en adelante, se le conoce como fracción. Ahora, el sistema se dice normalizado el sistema se dice normalizado si D0 es distinto de 0 para todos los números X del sistema que no sean el número 0. ¿Sí? Porque fíjense acá que yo estoy diciendo, ok, voy a tener estos P dígitos, ¿sí? Desde de 0 hasta dp-1, ¿sí? Que van a ser dígitos que se mueven entre 0 y beta-1. ¿Sí? Los multiplico por potencias de beta, ¿sí? Que van a ser P potencias distintas de beta, ¿sí? Partiendo desde beta elevado al número E que tengo seleccionado y bajando hasta beta elevado a E menos P más 1. ¿Sí? Esas son P potencias distintas. Sumo esas cosas y eso me da un número y después, ocupando, digamos, un bit más en la memoria, puedo determinar si es un número positivo o negativo. ¿Sí? Esa es la esencia de esto de aquí. ¿Sí? Ahora, vamos a decir nosotros que el sistema está normalizado si es que el primer dígito que está acá es siempre distinto de 0, excepto para el único número para el cual requiero que sea 0, que es para describir x igual a 0. ¿Sí? Parece siempre, porque finalmente para que esta suma de acá me dé 0, lo que necesito es que todas las cosas sean 0. ¿Sí? Necesito que todos los dígitos que estoy poniendo a la izquierda sean 0. Ahora, ¿qué me dicen ustedes? ¿Esto es algo nuevo? ¿Se relaciona con algo que ya conocían desde antes, ni siquiera de las cosas que hemos estado hablando ahora en las últimas clases? ¿Se les hace conocido o no? Como que me recuerda a los escalares y a los vectores de álgebra lineal. Ya, sí, de hecho tiene que ver un poco con eso, porque finalmente la mantisa la podemos relacionar con un vector, ¿sí? Pero yo voy más allá. Se los voy a decir así, de frente. Esto lo vieron en el colegio. Y no se han dado cuenta. Con otro nombre, pero lo vieron en el colegio. ¿Qué pasa si yo les menciono ahora la notación científica? ¿Cómo escriben los números ustedes en notación científica? O 1 por 10 al algo. Claro, ¿sí? Es un número que va a ser un número con decimales, ¿sí? Pero el primero, el que está a la izquierda, lo que uno siempre pide es que el dígito que está al principio sea entre 1 y 9, ¿sí? Yo no quiero escribir un 0, algo, ¿sí? Sino que en el peor de los casos va a ser un 1, algo, ¿sí? Una cierta cantidad de decimales y de repente les dicen ya, pero hágalo hasta el tercer decimal nomás. O sea, ahí ya le estaban hablando ustedes de la precisión que se ocupa. Y al final después lo multiplicaban por una potencia de 10, ¿sí? Y que si yo voy a mirar esto acá arriba,
Fíjense que yo, en el fondo, como que esto de acá yo lo puedo factorizar por beta elevado a e. ¿Sí? No sé si ven la correspondencia que hay entre esas dos cosas. En el sistema decimal, si es que yo ocupo el sistema decimal, de hecho, en sistema decimal, esto corresponde simplemente hacia allá al chat, simplemente al número bueno, si pongo acá, no sé, digamos más menos, voy a escribir lo mismo arriba, ¿sí? Esto era de 0 por beta a la e, más de 1 por beta a la e menos 1, más, sigo avanzando, y acá voy a tener dp menos 1 por beta a la e más p menos, no, perdón, e menos p más 1. ¿Sí? Y esto no es nada más que escribir lo siguiente. Voy a escribir de 0, y acá pensando en dígitos, ¿sí? Los voy a poner uno al lado del otro, de 2 hasta dp menos 1 por, de veras que esto, yo dije sistema decimal, por 10, y acá esto es un 10 también, ¿sí? Por 10 elevado a e, ¿sí? Y si el sistema está normalizado, lo que yo sé es que este de 0 es siempre distinto de 0, ¿sí? Salvo que el número que yo esté escribiendo sea el número 0, ¿sí? Entonces esto es notación científica, no es nada más que eso, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un sistema de puntos flotantes y la notación científica en sí, incluso hablando solamente en base 10? Es el hecho de que yo cuando estoy trabajando con cosas de notación científica, yo puedo ir variando la cantidad de decimales que ocupo. Acá yo no puedo hacer eso. Siempre tengo una cantidad fija, ¿sí? Y por eso a esta parte de acá, fíjense que antes dijimos que a los números que van desde el de 1 hasta el de p, se les conoce como fracción. Porque eso es lo que es la parte fraccionaria del número, que después yo multiplico por esta potencia, ¿sí? Entonces, ¿qué iba a decir? Dame un segundo, me quedé pegado. Sí. Entonces, finalmente, esto es notación científica. No es nada más que eso. La diferencia es que, claro, cuando uno la trabaja, uno puede ir variando la cantidad de decimales que ocupa y al final, después, quizá llegue a un resultado que tiene un 1,10 decimales y después por una potencia de 10, ¿sí? Y si me pedían el resultado con 4 decimales de precisión, bueno, ahí lo que uno hace es o bien sacar los decimales que sobran, que eso se llama truncación, que tiene que ver con cosas que vamos a ver aquí también, o bien uno saca esa cola, pero mira el primero de los que sacó y ver si es mayor que 5 o no, y redondea, ¿sí? Eso también es importante, un concepto que va relacionado con esto, ¿sí? Que va relacionado con las cosas que hacen los computadores al final. Entonces, esa es la primera diferencia, que acá nosotros no podemos variar, digamos, por conveniencia cuántos decimales ocupa. Esto siempre trabaja con la misma cantidad de decimales, ¿sí? Y lo otro que pasa cuando uno trabaja con notación científica, digamos, con papel y lápiz, es que hay libertad en la potencia que yo ocupe acá. Puede ser cualquier número entero, ¿sí? Pero en un sistema de punto flotante no, ¿sí? Porque ese exponente que puedo poner ahí yo se puede mover entre algún número L y un número U, ¿sí? Hay una cota para esos números, ¿sí? No puedo ocupar todos los enteros que yo quiera, sino que voy a poder ocupar una cantidad finita de enteros nomás, ¿sí? Y esos detalles del sistema hacen que la cantidad de números que yo puedo describir con un sistema de puntos flotantes sea una cantidad finita, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, eso está fijo, ¿sí? Eso está implementado en el computador, ¿sí? Como que un sistema de puntos flotantes, hay estándares, obviamente,
¿sí? Hay estándares para sistemas de punto flotante, ¿sí? Pero están definidos, ¿sí? Es algo que ya viene en el lenguaje de programación, ¿sí? En la forma en que el lenguaje de programación entiende el número, ¿sí? De hecho, no tengo cómo hacerlo acá, ¿sí? Pero yo sé que en Python, por el sistema de punto flotante que tiene, pasa una cuestión bien curiosa en Python 3, que si uno escribe el 0.1 y el 0.2 y los suma, ¿sí? Defino x igual 0.1, y igual 0.2, y al sumarlo, resulta que el resultado que entrega es 0.3 y después tiene 0,00000 y un 4 al final. ¿Sí? Es que es una suma re simple. 0,1 más 0,2. Y no da el resultado exacto. ¿Y eso por qué? Porque el 0.1 no se puede escribir de forma correcta en el sistema de punto flotante que trabaja. Entonces lo que hace el computador es tomar ese 0.1 y encontrar el número en este sistema de puntos flotantes que sea el más cercano a 0.1, ¿sí? mediante un redondeo. Después toma esa expresión en punto flotante, la junta con la expresión en punto flotante del 0.2, la suma, y ese resultado que está en una expresión de punto flotante la convierte a decimal y la muestra en pantalla, ¿sí? Y da un resultado que a la vista no es correcto, pero es lo mejor que puede hacer el computador, ¿sí? ¿Y eso por qué? Es finalmente porque las cosas que puede ocupar en esta descripción, que se desprende de esta suma infinita que nosotros habíamos hablado, que era esta descomposición en potencia de en la base beta, ¿sí? En general, que puede ser base 10, base 2, la base que ustedes quieran. Nosotros la podemos hacer para describir un número real, la podemos hacer con la cantidad que nosotros queramos de dígitos, ¿sí? Pero al trabajar con un sistema de puntos flotantes tenemos muchas restricciones. Tenemos restricciones en los exponentes, tenemos restricción por la precisión, ¿sí? Y eso nos reduce de poder describir con estas sumas, que son unas sumas bastante simples, sumas de potencias, ¿sí? Pasamos de poder describir todos los números reales, ¿sí? Que son no numerables, a poder describir solamente una cantidad finita de números, ¿sí? Caemos bastante, pero es lo mejor que se puede hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque el computador no entiende conjuntos infinitos, no los puede procesar, ¿sí? Ok, la próxima clase vamos a hablar, vamos a profundizar un poco en las limitaciones, ¿sí? Que tienen estos sistemas de puntos flotantes, ¿sí? Vamos a ver cuántos números se pueden representar con un sistema de puntos flotantes, ¿sí? En el fondo, si yo conozco L y U, que es el rango donde se puede mover el exponente, y conozco la precisión P, y la base beta, obviamente, ¿sí? Vamos a ver cuántos números yo puedo describir con ese sistema. Vamos a ver cuál es el número más grande que se puede describir con ese sistema. Y vamos a ver también cómo determinar cuál es el número más cercano a cero que se puede definir con ese sistema, ¿sí? Y cómo de repente de la forma en que uno redondee o trunque los números, pueden tenerse resultados muy distintos, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de un sistema de puntos flotantes donde el número 1,99 no se puede escribir, ¿sí? Y que vamos a tener dos opciones, que ese número se trunque y se convierta en un 1,5, o que se redondee y se convierta en un 2, ¿sí? Entonces, si se fijan, igual es un trozo grande es relativamente un pedazo grande ahí, entre 1,5 y 2, que no puedo describir ningún número que está ahí entre medio, ¿sí? Así que o me quedo con el 1,5 o me quedo con el 2, ¿sí? Y ese tipo de cosas, ¿sí? que son intrínsecas al funcionamiento del sistema de puntos flotantes, van a ser las que van a producir los errores en los cálculos, ¿sí? Y que siempre tienen que tenerlas presentes. Y ahí vamos a nosotros a ver cómo uno estudia esos errores, ¿sí? Que finalmente tiene que ver con que en un sistema que esté estandarizado, que por lo general la gran mayoría de los sistemas lo son, viene anotadito por ahí que en este sistema de puntos flotantes el error de máquina es esta cantidad, ¿sí? Que es una cuestión que uno siempre tiene que tener presente,
¿sí? Que la diferencia entre la expresión resultante del punto flotante y el número real dividido por el número real va a ser siempre menor o igual a esa precisión de máquina, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Pero es un error que uno sabe que está ahí y hay que tenerlo siempre considerado. Ok, vuelvo a preguntar una última vez, ¿se entiende o se identifica en realidad la relación que hay entre esto y esto que ya era conocido de antes de la notación científica? O sea, al final no estamos viendo nada esencialmente nuevo, solo que lo estamos viendo de manera más general, ¿sí? Son cosas que han ocupado toda la vida, pero que tienen toda una teoría por debajo que uno nunca se la pregunta, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces, como no hicimos pausa, partimos tarde, yo creo que estamos bien ahora, ¿ya? Así que lo vamos a dejar hasta acá. Y continuamos el día jueves, espero que ya ahí sí a la hora, ¿sí? Espero poder arrancarme un poquito antes y llegar a instalarme acá, o quizá dejar todo instalado desde antes, ¿sí? Para no tener tantas complicaciones, ¿ya? Y eso, voy a hablar con el profesor Emilio a ver qué pasa con el asunto de la ayudantía, ¿sí? Para que por último tengan acceso a esas mientras nosotros no tengamos ayudantes, ¿ya? Yo igual estoy buscando por ahí porque postulaciones internas no tuvimos, ¿sí? O sea, no hubo más, ¿sí? Así que estoy tratando de buscar por fuera o conversar por ahí con gente de allá de la universidad que quizá no vio la postulación o cosas del estilo, ¿sí? Estamos buscando, ¿ya? Eso, que tengan una buena semana y nos vemos el día jueves, ¿sí? Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Igual cuídense.